Bueno, llegó este bloque que tanto nos gusta, que tiene que ver con ADN científico y la posibilidad de conocer a nuestros investigadores. Claro, efectivamente, y hoy tenemos una investigadora que usted la conoce, ya la ha entrevistado, y vamos a abordar temas muy interesantes. Exactamente. Bueno, Romina Fernández nos está acompañando hoy en este living de Ventana a la Ciencia. Ella es doctora en Ciencias Biológicas. Está haciendo su segundo postdoc, trabaja con la ecología de especies invasoras. Cuando hablamos de especies invasoras nos referimos a especies vegetales específicamente, y nos va a contar un poquito porque ella estuvo integrando el panel intergubernamental que tiene que ver mucho con políticas para mitigar los efectos del cambio climático, y van científicos de todo el mundo, los más representativos en sus distintas disciplinas. Romina, bienvenida, un gusto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad para divulgar un poco sobre mi trabajo. Para empezar, quiero contar que, cómo llego yo a esta plataforma intergubernamental científico-normativa de biodiversidad y servicios ecosistémicos en la que estoy trabajando, que mencionabas, que es el IDBES. Yo durante todo mi doctorado y el primer postdoc he trabajado con esta ecología de plantas invasoras, viendo cómo una invasora que es nativa del este de Asia, particularmente muy común en China, ha invadido acá en los bosques del noroeste de Argentina, y cómo ha afectado a procesos y servicios ecosistémicos. ¿Cuál es esta especie? Esta especie se llama, comúnmente es conocida como ligustro o siempreverde. El ligustro es una especie invasora, la gente se va a enterar de esta novedad. Sí, es muy común. De hecho, lo que pasa con estas especies que son invasoras es que al principio la gente las transporta porque tienen algún uso, ¿no? Claro. Intencionalmente muchas de estas especies son introducidas porque ¿Qué uso tienen tiene? uso. En este caso, en el ligustro, por ejemplo, es ornamental. Han sido introducidas intencionalmente, pero después, estas especies crecen y encuentran un nuevo hábitat, que no tienen enemigos naturales, que encuentran las condiciones necesarias para crecer, reproducirse, expandirse, y se vuelven dominantes y empiezan a competir con las especies nativas. Muchas veces ganan, y entonces ahí, cuando estas especies tan abundantes empiezan a tener impactos, ¿no? ¿Afectan la flora, la fauna, afectan la economía de una región, por ejemplo? Sí, ya hay bastante evidencia de que estas especies tienen impactos negativos en la biodiversidad, en servicios ecosistémicos, en servicios en la calidad de vida humana y en las economías. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes sabían que el mosquito Aedes aegypti es una especie invasora acá, en Argentina y en muchos países de Latinoamérica. Esta especie es nativa de África y ha sido introducida con el movimiento humano, ha llegado acá, y actualmente, sabemos que es un vector de importantes enfermedades como el dengue, Zika, chikungunya. Sí. Y todo eso, además de afectar a la salud humana, acarrea importantes costos económicos, ¿no? Vinculados a la salud, el sector salud, y también todo lo que conlleva el control y a la prevención de esta especie, ¿no? Claro, hacer todo este saneamiento ambiental que tienen que hacer la parte pública de salud de la provincia, o sea, acarrea todo, como decís vos, un montón de gastos. Y ese es un impacto económico de las especies, de las invasiones biológicas, porque esta especie no es de acá, no tendría que estar acá. Claro. ¿Y cómo llegó a estar acá? ¿Cómo llega a estas tierras? En el caso de este mosquito, llegó con el movimiento llegó en la ropa de alguien que viajó. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué puedo contarte? El caso del ligustro ha sido intencional. A alguien le apareció un árbol bonito, viajó, lo trajo, lo plantó en su casa y después se dispersó y empezó a crecer, ¿no? Sin control. Tenemos ligustros en Orcomolle, ¿en qué lugares tenemos? Aquí, el ligustro hoy en día es una de las especies de plantas invasoras más importantes en todo el norte de Argentina y en el centro de Argentina. Y después, por ejemplo, para darles el caso de otro ejemplo, porque especies invasoras hay de todo tipo de especies, no solamente plantas, no solamente vegetales, también el mosquito, un invertebrado. Tenemos el castor en la Patagonia, que también ha sido introducido intencionalmente. A alguien le ha parecido, veamos el comercio de la peletería. Han introducido 20 parejitas, el castor es nativo de Canadá, de Estados Unidos. Y no pueden parar. 20 parejitas de castor, y ahora está la población, claro, ha llegado acá, hermoso, un paraíso, no tiene enemigos naturales, hay miles y ahora no lo pueden controlar, y ahora
millonario el control de esta especie. ¿Qué otras especies invasoras tenemos, por ejemplo, en plantas aquí? En plantas acá está la acacia negra. Conocida... La acacia negra se llama, el nombre científico es Gleditsia triacanthus. Ajá. Esa especie es nativa de Estados Unidos, también la zona de Canadá. También se la ha introducido intencionalmente como cerco vivo, o sea, como para delimitar exactamente el ganado. Y bueno, es dispersada por el ganado y ahora es una especie invasora también. Creo que no nos damos la idea de lo que puede afectar un ecosistema introducir o sacar a una especie animal o vegetal. Uno no dimensiona. Claro, me acuerdo que había ejemplos en Canadá y en algunos otros países de lo que pasaba, cómo desbalanceaba todo el ecosistema la presencia o la ausencia de un animal, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, seguro que hay muchos más impactos que son o invisibles, incalculables o que no están estudiados todavía, ¿no? Pero definitivamente si alguien introduce intencionalmente o sin querer algo a un ecosistema nuevo, algún cambio va a tener. También estas especies, las especies exóticas, como te digo, se introducen generalmente porque si son intencionalmente para algún uso. Entonces, no todas las especies introducidas, las especies exóticas, se vuelven invasoras, ¿no? Eso es importante saber, que no todas las exóticas son invasoras. Pero una vez que son invasoras, pueden tener impactos positivos también, pero en general la mayoría de los impactos estudiados, evaluados, registrados son negativos. Respecto de eso, recién hacía mención a cómo cambia un ecosistema con la introducción de cualquier invertebrado o no invertebrado. Recuerdo siempre un capítulo de Los Simpsons donde introducen una rana, creo, y también desbalancea todo el ecosistema. Pero le quiero preguntar si se puede parar esa invasión, ya sea de plantas, de animales. ¿Se puede pararlo de alguna manera o ya cuando están dentro de nuestro ecosistema es muy difícil? No, sí se puede hacer, bueno, siempre lo mejor es la prevención, es evitar que se vuelva, que tener una especie invasora en un ecosistema, ¿no? Porque siempre va a haber menos pérdidas en todo sentido, menos pérdidas para la biodiversidad y menos pérdidas económicas después para controlarlo. Pero una vez que está, hay especies que se las controla, que se las maneja, y lo que hay que hacer después es como una restauración, es tratar de equilibrar, no de equilibrar, nunca se va a poder equilibrar, pero de tratar de restaurar un poco lo que era el ecosistema nativo, exactamente, claro, antes de ser afectado. Y le pregunto si quién controla, por ejemplo, mucha gente, que debe haber personas seguramente, que trae visitantes foráneos para acá, para Argentina. ¿Quién controla? ¿Quién está al pendiente de eso? Y bueno, ahora acá en Argentina... Esta problemática ahora es reconocida por muchos países, por eso el INVE está haciendo esta evaluación global, porque las invasiones biológicas están reconocidas como una de las 5 principales causas directas de pérdida de la biodiversidad. Entonces, todos los gobiernos están tomando acciones para prevenir las invasiones biológicas. Y en el caso de Argentina tenemos la Estrategia Nacional de Prevención de Especies Invasoras, que lo que han hecho es mediante talleres con la participación de distintas partes interesadas, han hecho una lista de las plantas invasoras de Argentina y una lista también con las potenciales plantas invasoras que están, por ejemplo, en otros países cercanos a Argentina. Y que podrían ingresar. Romy, ¿cómo es esto de participar en el panel intergubernamental? ¿Tuviste que viajar, conocer países? Sé que estás relacionada con científicos de todo el mundo, que hicieron publicaciones internacionales en revistas científicas súper conocidas. Sí, bueno, en el 2019 sale como, en el 2018 se aprueba esta evaluación y en el 2019 se hace un llamado, el INVE hace un llamado a todos los expertos que estén, científicos que estén relacionados a la temática para participar. Y bueno, el director que era de mi instituto me dijo que me postulé para participar en el informe y quedé, me aceptaron. Y bueno, a partir del 2019 participo en este informe que cierra ahora en octubre, septiembre, se defiende este informe en Alemania. Y bueno, gracias a esto he tenido la oportunidad de ir a Japón, al taller con el encuentro con todos los autores del informe en el 2019.
Después he tenido varios encuentros virtuales porque justo ha sido la pandemia. ¿Y estuviste en Kenia hace poco? Sí, y he estado en Kenia el mes ¿Haciendo qué cosa en Kenia? El mes pasado he estado en Kenia porque, bueno, como parte de mi participación en IPES, es talleres de capacitación para que el día de mañana nosotros, los más jóvenes, podamos también liderar este tipo de evaluaciones globales. Respecto de Kenia, te quería preguntar si nos puede dar un pantallazo general de lo que viste. Uno puede acceder a ese país a través de YouTube, por ejemplo, porque hay muchos youtubers. Luisito Comunica es uno que ahora hace un par de meses fue y estuvo ahí y ha podido documentar cómo se vive. ¿Qué nos puedes contar desde tu visión de acá de Tucumán de cómo se vive ahí? Bueno, ha sido bastante un shock para mí ir a Kenia porque nada, es como que se ve mucho la inseguridad. Yo he estado en la zona más segura, en la zona donde están todas las embajadas, y he estado trabajando dentro de la sede de la ONU en Kenia, pero la verdad es que se veía todos los armados, todo lo que es hoteles, centros comerciales, todo armado, control. ¿Y el clima? Muchísima pobreza, y el clima es muy parecido acá, así como tropical, subtropical, bastante humedad. Bueno, digamos que inseguridad, pobreza y clima. Teníamos algunas cosas, bueno, no tanto, pero sí. Hoy particularmente hemos hablado de energía en este programa, y Kenia tiene una población que tiene poco acceso a la energía en muchos casos, y veía también que eso influía mucho en la vida cotidiana de la gente, que por ejemplo para cargar celulares tenían que trasladarse a un pueblo que tenía electricidad. ¿Y te ha pasado de ver eso? ¿Estuviste cerca de esa realidad o tal vez no tanto estando en la ONU? La verdad es que yo he estado poco tiempo y he estado en la zona, como te digo, la zona menos pobre, claro, más segura, exactamente. Claro. Y teníamos todas actividades organizadas como para no movernos solos, y todo el tiempo era en grupo y todo organizado por... Romy, ¿qué te motiva a dedicarte a esto? Estuve presenciando el otro día tu lugar de campo de trabajo, Orcomolle, acá, digamos, más o menos cerca de Canarias, pero unas especies de árboles enormes, todo verde, medio fresco en el interior. Estás introducido en la yunga. ¿Te gusta esta parte del campo, el trabajo de campo? Sí, yo creo que, bueno, hay distintas visiones, ¿no? Hay gente que dice, bueno, soy bióloga de escritorio, trabajo en la compu, pero yo siempre he tenido campo, entonces para mí yo necesito un poco de trabajo de campo. Y yo creo que, bueno, todos los que hacemos ciencia, en realidad el motor es la pasión por investigar, por conocer algo nuevo y por contribuir al desarrollo de la ciencia. Los que hacemos ciencia sabemos que no es para hacernos ricos con esto. Entonces, bueno, es eso, digamos, es pasión por la naturaleza y por contribuir al bienestar y a la conservación. Qué lindo mensaje, ¿no? En estas épocas de donde la gente solamente por ahí busca el tema del lucro, ¿no? Tener pasión por lo que uno hace es un privilegio de pocos. Sí, de hecho, yo me siento una privilegiada de poder trabajar con lo que me gusta, que yo sé que no es accesible y posible para todos, así que sí, entonces mi mensaje es que hay que apoyar a la ciencia. Elíjanla. Muchísimas gracias, Romy, la verdad que fue un gusto compartir este living con vos y poder conversar más ampliamente. Ay, muchas gracias, un gusto para mí estar acá. Bueno, ella es Romina Fernández, doctora en ciencias biológicas, investigadora, se dedica, como nos contaba, a estudiar estas especies invasoras. Nosotros vamos a recordar esto que decía Alejandro Dolina, ¿no? Que una de cada 100 personas más o menos tenía el privilegio de poder trabajar de algo que lo haría de todas maneras, aunque no cobrase, ¿no? Claro. Romina es una de ellas. Exactamente. Muchos periodistas que conozco también. Y muchos periodistas que lo hacemos también, bastante por amor. Bueno, quédense con nosotros que ya seguimos con la siguiente parte de Ventana a la Ciencia.